viernes, perdón, el, la parte del diseño de osciladores senoidales, ¿verdad? Si a mí no me falla la memoria, de hecho les debo la presentación que ahorita se la subo. Sí. Terminamos Perfecto. de ver lo de cómo hacer un generador monoestable con un temporizador 555. Sí, perfecto, perfecto. Sí, explicamos cómo trabajaría y cuál sería el procedimiento para entender cómo funciona, pero ahorita lo que quiero revisar con ustedes hoy justamente es ya cómo diseñarlo y cómo ponerle valores a estas resistencias. Solo déjenme terminar permítame que terminen de conectarse sus compañeros porque luego sí se interrumpe la sesión. Bien. Bueno, en el intro voy a comenzar a grabar antes de que se nos pase el tiempo. Y ahora sí revisamos esta parte de lo que nos interesa. Y bueno, vamos a hablar un poquito con lo que es el diseño de multivibradores directamente para revisar un poco de esto. Si antes de entrar con el 555, vamos a entrar directamente con el diseño de generadores de onda cuadrada y de pulsos, o sea, one shot, pero sin el 555, primero hablando con algunos amplificadores operacionales cuando se pueda. Bueno, perdón, ni siquiera les compartí. Ah, sí, no les compartí mi pantalla. Antes de empezar a trabajar, pues no, ya me iba a poner a hablarles. Ahí está. Entonces, ven toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. 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 Muy bien. Entonces, dicho esto, regresamos ahora hacia el diseño. Y bueno, si ustedes recordarán literalmente para el multivibrador estable, recordarán del generador, perdón, de onda senoidal que nosotros íbamos a trabajar directamente con un circuito RC, capacitor y resistencia. Entonces, ustedes aquí observan directamente que la retroalimentación se hace con la resistencia y el capacitor va conectado a tierra y tenemos aquí como la parte de la retroalimentación positiva, el par de resistencias, digámoslo así. Entonces, R1 y R2. El 301 es un amplificador operacional, recordarán, antes de empezar con esta parte, que del 555, que nosotros estábamos trabajando en el 555 directamente con un par de comparadores, cuya función, netamente dicha, era hacer la comparación aritmética de de dos valores. Era mayor o menor, tal cual. Bueno, en ocasiones, como es el caso, nos conviene trabajar el amplificador operacional específicamente que esté trabajando o diseñado, perdón, para trabajar como un comparador directo. Esto nos permitiría acortar los tiempos de reacción en lo que el circuito reacciona. Y esto además, si acortamos los tiempos, pues va a permitir incrementar mucho, incrementar la velocidad de operación de un sistema si las operaciones de comparación son una parte crítica. El 301, el LM301 es un circuito que es específico para nosotros. Nos interesa justamente trabajar con el menor retardo posible. Entonces, el 301 en su constitución interna está diseñado para que el comparador reaccione lo más rápido posible sin caer en otro tipo de tecnología. Recuerden que el 301, bueno, recuerden, perdón, que los transistores pueden estar hechos. Denme un segundo, por favor, nada más. Sí, bueno, ¿cómo estás, tocayo? Buenas tardes.
Disculpen ustedes que te estaba aquí esperando recibir una respuesta de un proveedor que estábamos, de un contacto que estábamos trabajando. Bueno, entonces les decía que el 301 era el comparador que estaba diseñado específicamente para responder dentro de lo que son los BJTs. Recordarán que el BJT es el transistor que trabaja con con corrientes, que se controla con corriente para poder decidir de qué lado habrá un flujo de corriente o de cuál no, digámoslo así. Entonces, reitero, está diseñado para trabajar con corriente y tardarse lo menos posible. Aún así, a pesar de que esté optimizado, desafortunadamente, la frecuencia de operación máxima de esta onda que se puede generar, pues va a ser de 10 kilohertz. ¿Quién nos va a retener? Bueno, aparte del comparador del 301, el capacitor es un dispositivo que se tarda un poquito en reaccionar. Él es el que nos agrega probablemente un 40, un 50% del retardo que se pudiera tener en la respuesta. Cuando ya necesitamos trabajar con funciones, o mejor dicho, con señales de más alta frecuencia, lo que nos interesa directamente va a ser trabajar con transistores MOSFET. Sí hay le llaman la técnica de capacitores conmutados. Obviamente no vamos a entrar en ese aspecto. Quizá ustedes llegaron a escuchar como los cargadores de sus baterías, de sus computadoras. Sobre todo los celulares es diferente, pero las baterías, las primeras laptops que llegaron a ver, las fuentes eran de capacitores conmutados. Entonces, justamente ese capacitor conmutado era el que esa técnica es la que permite tener más frecuencia de operación. Con los que nosotros conocemos, pues no, nada más vamos a llegar hasta 10 kilohertz. Entonces, como podrán ver en pantalla. Profesor. ¿Sí? Creo que ya no está proyectando su pantalla. A ver, espérenme, gracias. Y déjenme aceptar aquí a su compañera. Gracias, gracias. Ahora sí ya, creo que sí nos estamos viendo. Les decía entonces, tenemos en pantalla la ecuación, básicamente, y si se fijan, la ecuación de la frecuencia viene determinada por dos puntos, R1 y R2 y RC. Esos dos puntos, esos dos valores son los que nos van a determinar, estas cuatro variables son las que nos van a determinar la frecuencia de operación. Obviamente, ¿qué pasa cuando tenemos una ecuación y cuatro incógnitas? ¿Cómo son las soluciones? Es correcto, así es. Son múltiples soluciones y por lo tanto vamos a tener que nosotros poner los valores iniciales y a partir de esos encontrar las consideraciones. Sí, normalmente el primer ejemplo, un ejemplo típico sobre el que se trabaja es que se considera que R1 sobre R2, esa razón es 0.859. Si ustedes se fijan, yo aquí, bueno, en el ejemplo que viene en el pizarrón, perdón, aquí en la diapositiva, ya asigné dos valores directos, 10 y 16. Si ustedes dividen 10 entre 16, lo vamos a hacer ahorita rápido, nos da 0.625. Normalmente nos interesa que esa relación se cumpla. Bueno, y aquí hablo de manera general, ¿no? Tampoco es tan necesario, solo espérame tanto que tenía aquí un par de comentarios que tenían. Perdona, ya que estaba viendo aquí, no me acerqué. Entonces, usualmente se busca que, como ven aquí de manera general, se busca que sea este aspecto. Cuando hacemos que R2 y R1 sean estos valores, la ecuación que están viendo en pantalla se reduce, la primerita, es decir, la voy para atrás, perdón, déjenme poner aquí la pluma. Esta, suponiendo estos valores, se reduce a lo que están viendo aquí abajo. Cuando no queremos trabajar con estos valores de R2 y R1, entonces no hay problema. Podemos escoger los valores que nosotros querramos, pero vamos a tener que cumplir con esta relación. ¿Por qué? Bueno, se fijan, aquí tenemos un logaritmo natural. Podemos hacer una simplificación. Con esta razón,
se hace una simplificación de los valores del logaritmo, de tal manera que ese logaritmo se hace 1. ¿Se acuerdan cuánto vale e? El número exponencial. 2.71. Así es. Si multiplican ustedes 0.859 por 2, es 1, más el 1 que tienen ahí, es 2, ¿verdad? 2.71. Ese es el número e. Por eso se anula y se hace 1. Por esa razón se busca que la razón R1 sobre R2 sea 0.859 para poder simplificar el cálculo y quitar el logaritmo y que nada más la frecuencia dependa, pues ahora sí que directamente de la resistencia al capacitor con un factor de atenuación muy chiquito. No sé si ahorita hay dudas o preguntas, algo que no me haya entendido. No, totalmente. Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento de diseño? Normalmente nos va a convenir hacer dos cosas. La primerita es, recordando que nuevamente tenemos 4 incógnitas y una sola ecuación, entonces vamos a fijar el valor de R1. Sí, y este valor de R1, perdón, vamos a fijar R2 para con esto encontrar R1. Y si es verdad, como ya vimos que ese logaritmo se hace 1, entonces nada más despejamos esta expresión y multiplicamos o encontramos el valor de la resistencia. Recordando que dijimos que el capacitor se tenía que fijar porque teníamos menos flexibilidad para encontrar los valores que estamos buscando. Entonces, este par de procedimientos, digamos que serían el valor estándar. Ustedes pueden cambiar directamente, esta R de la red RCS, si no la cambien, pero de acá se puede encontrar, se puede cambiar el valor de la resistencia. No hay problema, a mí se me ocurrió fijar R1, si no es que sea de cajón que lo trabajemos así. Entonces, vamos a poner un ejemplito directamente. Si recuerdan de la clase, de la sesión pasada que yo les puse, sí les puse la ecuación no les puse lo de la tabla de valores de capacitancia. Entonces, nomás dejen que se desaparezca aquí. Bueno, vamos a ponerle aquí valores comerciales. Aquí está de capacitores. Esta es cierta, se las copio aquí en el chat. Se las pongo aquí como entrega. Y bueno, podemos escoger el valor que se nos ocurra aquí. A mí se me ocurrió plantear este de 470 nanofaradios. Ustedes lo van a cambiar en las tareas que yo les deje más adelante. Entonces, bueno, me dice diseño un generador de onda cuadrada cuya frecuencia de oscilación sea de 100 Hz. Se me ocurrió ese valor, puede ser más grande, puede ser más alto, recordando que no nos podemos pasar de 10 kHz. Entonces, ustedes van a ver aquí que C vale 470 y que R2 va a tomar el valor de 10 kilos. Entonces, R1, habiendo dicho lo que yo propuse, a mí se me ocurrió poner R1 que fuera de 10. Entonces, multiplicamos 0.859 por 10,000, que son los ohms, y me queda que es 8.59. Si ustedes recuerdan, aquí busco rápido. Tengo aquí el grupo a la mano de. Si ustedes recuerdan, revisamos un poquito y al final del libro también ya checamos que estaba la tabla de valores comerciales. Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar algunos valores de resistencia que pudieran ser de utilidad. Particularmente, lo podemos revisar aquí. En un segundo nomás llegar. Y estamos aquí. Entonces, se fijan, a mí en la presentación me dio que era 859 por poner el valor entero, ¿sí? No tengo 859, tengo 845 u 866. Pregunta, ¿cuál es el valor más cercano? Entre 859,
y 859, ¿cuál es el más cercano? ¿845 u 866? 45, ¿no? 45, ¿sí? Es el más cercano. Por lo tanto, lo estoy seleccionando aquí. Entonces, por eso estoy diciendo que es 8.45 kiloohms al 1%. Este es el valor teórico, pero siempre voy a poner que es aproximadamente porque lo tengo que poner a un valor de resistencia fijo. Ya calculé ese valor, entonces ahora lo que voy a hacer es encontrar directamente, sustituyendo los valores que ya tengo, el valor de la resistencia. Se fijan, aquí si sustituyo, recordando que nano es por 10 a la menos 9, tendría 2 por 100 que la frecuencia de oscilación, por 470, por 10 a la menos 9 faradios, sustituyo y me queda que es 10.638. Obviamente voy a buscar un 106 porque no voy a llegar, y si se fijan llego a 100, 102, 105 y 107. Pregunta, ¿cuál es el más cercano? Si me quedó un 106. Pues exactamente me quedé a la mitad, ¿no? O puede ser que ponga 10.5 o puede ser que ponga 10.7. Cuando estoy exactamente a la mitad de la separación, no hay problema, puedo poner 10.5 o 10.6. Yo aquí decidí irme hacia arriba. ¿Por qué decidirme hacia arriba particularmente para este caso? Porque recuerden que el capacitor también tiene una tolerancia. Sí, el valor de la capacitancia, perdón, no es exacto. Entonces, preferí irme hacia arriba, pero no hay problema. Reitero, cuando la división está exactamente a la mitad, arriba y abajo, pues yo escojo el que mejor me convenga. Entonces, con esto, pues yo tengo ya mi circuito planteado. 10 y 8.45. ¿Pude haber escogido otros valores? Sí. ¿En el examen tiene que haber valores iguales? No, es poco probable porque ustedes, pues, hay una gran cantidad de combinaciones. ¿Dudas, preguntas, algo que no se entienda? Profe, R1 y R2 les eligió de esa tableta del libro, ¿verdad? ¿Perdón? ¿R1 y R2? Sí. Sí, yo aquí R2 me pasé y escogí un número, uno de los que tengo aquí, recordando que este es el valor entero. Puede tener el multiplicador que yo quiera, puede ser 1, 10, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, etcétera. Y puede ser 102 kilos, 10.2 kilos, 1.02 kilos. No hay problema. Ok, gracias. No es nada. Y recordando también que hay que tener mucho cuidado porque no podemos escoger valores particularmente de la resistencia que sean menores a 1 kiloohm. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no vamos a violar el principio del amplificador operacional ideal, ¿sí? Aunque estemos trabajando con retroalimentación positiva, se tiene que seguir cumpliendo porque hay una parte del circuito que está trabajando con retroalimentación negativa. Si no, deja de ser válido. Bien, vuelvo a reiterar algo que no se haya entendido. Profe, ¿Sí? ¿no estaba más cerca la otra resistencia ¿Cuál? de 866? ¿Me quedó cuánto? 8.59. Serían 6, ¿verdad? De diferencia hacia arriba. Sí. Y serían 14. Sí, efectivamente, yo aquí me equivoqué por andar haciendo la presentación de la noche. Sí, debe ser 8.66. No cometan ese error. Lo aclaramos aquí, debe ser 8.66. Ahorita lo corrijo. No lo podemos corregir ahorita. Mantengo las anotaciones y dijimos que esto iba a ser 8.66 porque es el más cercano. Y corrijo aquí, va a ser 8.66. Gracias. Bien, ¿dudas o preguntas? Reitero, ¿algo que no se haya entendido? No, pues, todo bien. Perfecto. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Diseña un generador de onda cuadrada que tenga una frecuencia de 375 Hz. Yo aquí escogí un valor de 100 nanofarads y puse que R2 es 20.5. ¿De dónde me basé? Pues aquí miren, está un 205. Para mí eso es 20.5. Obviamente, lo que quiero que hagan es que trabajen este ejemplo, pero cambien el valor del capacitor. ¿Qué valor de capacitor quiero que pongan? Les dejo proyectada la tabla. ¿Sí? Bueno, ustedes la tienen abierta, escojan el que sea
Pero antes de escoger su valor, quiero que piensen cuál sería el bueno, porque acuérdense que estamos dividiendo. Entonces, vamos a dar 5 minutos para que escojan un valor de capacitor y vemos su respuesta y comparamos con la mía. Adelante, por favor. Disculpe, profesor, ¿el único valor que podemos variar es el capacitor? No, también la resistencia, vale, que lo cambien. Ah, ok.
¿Qué dio? ¿Qué les dio? Por ejemplo, Sí. yo escogí uno de 180 nanofaradios y la resistencia daría 7500 ohms aproximadamente. Vamos a cambiar, vamos a hacer el cálculo. 180 nanofaradios. ¿Y R2 cuánto pusiste? ¿O no lo moviste? Ah, no, ese no. Bueno, a ver, vamos a cambiarlo. R1 se nos quedó así y vamos a sustituir a lo que vale R2. Perdón, a lo que vale el capacitor. Entonces, si hacemos la sustitución de valores, déjeme voy por mi calculadora. Aquí está. Yo tengo, entonces, vamos a poner aquí la división. Chala, ya se me olvidó cómo usar mi calculadora. Espérenme. No. Bueno, aquí está ya. 1 entre 2 por 375 por 180 por 10 a la menos 9. Y si hacemos eso, queda que la resistencia es de 1332 .69 capacitancia. Si eso lo checamos aquí, justamente tenemos el 133, que es el que están viendo aquí. Entonces, esto se va a redondear a 1.33 kilo ohms al 1%. Entonces, se fijan, obviamente aquí no cambiamos, no se cambió el valor de la resistencia R2. Ustedes, reitero, pueden escoger cualquier valor, pero ¿qué es lo que empezaron a notar aquí? ¿Qué le pasó al valor de la resistencia conforme le incrementamos el valor del capacitor? ¿Se hizo más grande o se hizo más pequeña? ¿Más pequeña? Así es. Y es esperarse, porque si incrementamos el valor del capacitor, tenemos que hacer que se descargue más rápido, porque en teoría almacena más corriente, ¿verdad? Más cargas eléctricas. Y si queremos tener una velocidad, por poner una referencia relativamente rápido, pues tenemos que hacer que justamente que cambie. Entonces, por eso tiene que bajar el valor de la resistencia. Estos detalles son los que quiero que empiecen a pensar. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido hasta ahorita del ejemplo? ¿Qué valor? ¿Ohms? No, ahí sí. Acuérdense que no podemos ocupar valores de resistencia más chiquitos de 1 kilo ohm. Entonces, ese valor de capacitor no sería válido. Hay que irnos hacia arriba hasta que, por ejemplo, yo creo que aquí 180 probablemente sea, a lo mejor el de 220 va a ser el límite, porque si no ya se nos va a caer los valores de resistencia.
No, porque acuérdate que la resistencia 1 y la resistencia 2 son condiciones que requiere el amplificador para iniciar la oscilación. C y R son los que van a hacer directamente la carga y descarga del capacitor. 1 y 2, acuérdate que R está como retroalimentación. Entonces, menos podemos ocupar valores más pequeños. ¿Sí? No es nada. Disculpe, Más profe, dudas. ¿Sí? como para las resistencias hay cierto límite también para los capacitores. No, del capacitor, mientras siga los valores que están en la tabla de aquí, puedes poner el que tú quieras. ¿Sí? Estos son capacitores no polarizados, recordando otra vez. Entonces, el que tú quieras poner, lo puedes poner, mientras esté en esta tabla. Está bien. ¿Más dudas, más preguntas? No, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces, ahora sí, por el día de hoy sería todo. Nos veríamos el día viernes, porque recuerden que tenemos el miércoles ese aspecto por el día de la autonomía universitaria. Entonces, disfruten el puente, el día intermedio, y nos saludamos el día viernes para continuar haciendo un poco más de ejercicios. Que tengan excelente día y buen inicio de semana. Descansen. Gracias, profesor, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Igual, Cuídense. gracias, profe. Gracias. Gracias.